Durante las últimas semanas y meses han tenido la ocasión de escuchar muchísimas noticias, no solamente del panorama local, sino a nivel nacional, relativa a diferentes delitos. El tiempo va pasando y se generan dudas en torno a qué contarles. Por ejemplo, el típico vídeo o foto que se difunde sin permiso de esa persona que aparece quizá en una pose íntima, la corrupción o otros tantos asuntos que son de actualidad. Y nosotros, como tenemos mucho interés en recopilar todos esos cambios que se van a incluir en el Código Penal, que por cierto está a muy pocos días de que se apruebe de forma definitiva, pues hemos querido buscar entre los abogados antequeranos que en estas semanas están dedicando tiempo de su jornada a empollarse a estudiar las reformas del Código Penal, pues a Francisco Guironza del Castillo, que forma parte del equipo del Departamento Jurídico de Gerimar. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, no exageramos si decimos que, igual que en su caso, entiendo que habrá otros también aquí, pero usted lleva un tiempo dedicándose a intentar conocer, desgranar, ¿no?, asimilar los cambios que se van a incluir en el Código Penal, que todo hay que decirlo, todavía está en fase de aprobación, ¿no? Pues sí, siempre intentamos estar al día, estudiar todas las reformas y sobre todo esta reforma que ha planteado el Gobierno, que como bien dices, pues ahora mismo está en trámites parlamentarios, está pendiente de discutir en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero bueno, previendo la mayoría que tiene el partido que está hoy en día en el Gobierno, pues pocas serán las modificaciones que se efectúen sobre el texto que ya ha propuesto el Gobierno. Y en fin, pues sí, lo vamos estudiando y para cuando ya se apruebe y sea definitivo, pues ya saber las materias que tenemos y lo que está vigente y lo que no. Bueno, y como usted se lo conoce bastante bien, pues yo creo que es la persona adecuada para meternos de lleno en una reforma que, sin duda, como hemos dicho al principio de la introducción, atañe a temas que son o han sido noticia, que han generado algunos recovecos legales que ahora quedan solventados también. Pues sí, un poco ya se tilda a esta reforma como una de las más severas, de las más radicales que se han propuesto. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un Código Penal que data del año 1995 y hasta hoy día pues ya ha sufrido bastantes reformas. Bueno, pues dicen que esta que ha propuesto este Gobierno pues es una de las más radicales. Entonces, pues trata y reforma muchísimas cuestiones. La cuestión pues que más se puede conocer por todo el mundo y que más se ha comentado por los medios, pues la prisión permanente revisable, que ha traído mucha controversia. Pero no se queda ahí, se reforma mucho más cosas, pues modifica delitos, endurece otros, siempre un poco pues de cara a proteger a la mujer, sobre todo a la víctima de violencia de género, a los inmigrantes y a los menores. Y luego también tiene otras muchas reformas que se deben a lo que se llama la legislación a golpe de telediario, es decir, surgen una serie de casos mediáticos, pues el caso Malaya, el caso de los ERE, el caso Marta del Castillo, el caso José Bretón, el caso de la famosa concejala de los Llévenes, y eso da lugar a que se introduzcan figuras delictivas nuevas o delitos nuevos hechos expresamente por esos casos, que es lo que ha ocurrido con esta reforma. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es utilizar las consultas que nos dejan a través de lascuatroesquinas.com nuestros espectadores y oyentes, también usuarios de la página web, para nuestros abogados de cabecera, los abogados y pues todos los profesionales de los diferentes departamentos de Gerimar. Y hoy pues nos metemos de lleno ya con las consultas. Quiero cancelar mis antecedentes penales y me han dicho que con la reforma del Código Penal es más fácil hacer esto. ¿Realmente es así? ¿Qué podemos decirle a este? Pues sí, se ha modificado el artículo que regula el procedimiento de cancelación de antecedentes penales y fundamentalmente se han suprimido dos requisitos que antes eran necesarios. En primer lugar, se ha suprimido un informe que tenía que hacer el juez o tribunal que ponía la sentencia, y el segundo requisito que se ha suprimido es que antes había que acreditar el pago de responsabilidad civil o la declaración de insolvencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues una persona la condenan por la comisión de un delito, por ejemplo unas lesiones, y además le condenan a pagar como responsabilidad civil pues una determinada cantidad de dinero a la persona a la que ha lesionado. Pues bien, hasta ahora para que te concedieran, para poder solicitar la cancelación de antecedentes penales, pues tenías que acreditar o que habías pagado ese dinero de responsabilidad civil o bien que no podías pagarlo y te habían declarado insolvente. Ya no, ya
lo han eliminado. Pero además también, en lo que respecta a la cancelación de antecedentes penales, pues se han introducido otras reformas que también son bastante significativas. No solo se ha intentado reducir y facilitar el procedimiento de cancelación de antecedentes penales de personas físicas, como es este telespectador, sino que también pues, se ha un poco estructurado el procedimiento de cancelación de antecedentes penales de las personas jurídicas, de las empresas, porque no debemos olvidar que en otra reforma que hubo del Código Penal en el año 2010 se introdujo como novedad que las personas jurídicas, las empresas, podían cometer delitos. Entonces, pues también se ha establecido para ello un procedimiento para cancelar esos antecedentes penales. Entonces, este telespectador, pues sí, pues lo que le han comentado, pues tiene razón. Se va a cortar el procedimiento para cancelar los antecedentes penales. Bueno, y el Código Penal, ¿qué nos dice al respecto de todos esos delitos de hurtos? Que si son hurtos, que si son faltas, que si son delitos, y era de esperar que nos llegaran a consultar al respecto. Soy agricultor y me han informado, pregunta este espectador, que con el nuevo Código Penal, si alguien roba en el campo, puede ir a la cárcel. ¿Es verdad? Bueno, pues este telespectador, hay que hacer varias puntualizaciones. Con el Código Penal actual, quien roba puede ir a la cárcel, puede condenar a una pena de prisión. Yo creo que lo que se quiere referir es lo siguiente. Para empezar, debemos diferenciar hurto de robo. Hurto, por ejemplo, cuando no se utiliza ni violencia en las personas ni fuerza en las cosas. Por ejemplo, una persona que le sustrae a otra una cartera y no se entera, un carterista, por ejemplo. Y un robo es cuando una persona pues entra en una vivienda rompiendo un cristal, rompiendo una puerta y sustrae pues, televisión, joya o lo que encuentre. Eso, para empezar, hay que distinguirlo. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta reforma? Pues que las faltas se han eliminado todas. Y las conductas que suponían una falta, las cuales no conllevan todavía, porque todavía está en vigor, ni condena a una pena de prisión, ni deja antecedentes penales, pues como digo, las han eliminado y algunas de esas conductas la han convertido en lo que se llaman delitos leves, que tampoco tienen pena de prisión, sino pena de multa. Se establece en esta reforma que todas aquellas cosas, objetos que se sustraigan con un valor inferior a 1.000 euros, será un delito leve, que tiene una pena de multa. Ahora bien, se establece en esta reforma una serie de supuestos en los que se considera que el hurto es un delito puro y duro, puede conllevar pena de cárcel. Por ejemplo, que se sustraigan pues, objetos, equipos, cableados, bien relativos al servicio de prestación de electricidad o servicio de telecomunicaciones, siempre que se cause un grave quebranto, es decir, que se cause perjuicio. ¿Esto a qué está orientado? Pues esto está orientado a intentar solucionar de una vez por todas el problema que tenemos, pues por ejemplo, hoy en día en poblaciones que hay barrios que están sin luz, pues porque han sustraído todo el cobre, y lo vuelven a colocar y lo vuelven a sustraer. Y además, las personas que lo sustraen saben muchas veces, más que nosotros, más que los abogados, más que los jueces, saben perfectamente que actualmente el límite de un hurto para que sea falta, para que sea delito, está en 400 euros. Entonces ellos saben lo que tienen que robar, o lo que tienen que sustraer y lo que no. Y entonces, pues claro, son reincidentes. Saben que no le van a condenar a penas de prisión, que no le va a quedar antecedentes penales. Entonces, pues eso es esta medida, adopta el gobierno pues, para intentar eso. Que se termine una vez por todas la sustracción de las grandes cantidades de cobre que se están produciendo hoy en día. Otro supuesto que nos dice esta reforma que se considerará directamente un delito puro y duro de hurto, condenado con pena de prisión, el hecho de que se sustraigan productos agrícolas o ganaderos, o bien los objetos que permitan la obtención de los mismos, se refiere a los aperos, siempre y cuando este hurto se cometa en instalaciones agrícolas o ganaderas y causa un grave perjuicio. Esto también está orientado pues, al hecho de acabar también de una vez por todas con las gravísimas sustracciones, por ejemplo, de aceitunas que se producen todos los años. Entonces, un poco el gobierno ha hecho esta reforma intentando solucionar este problema. Entonces, bueno, yo espero haberle aclarado un poco al telespectador la situación que hay al respecto. Y las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra forma, llegan consultas relacionadas con ellas, personas que están pues, con una cierta inquietud, por ejemplo, con el famoso WhatsApp. He oído, dice esta persona que nos sigue en las noticias, que ha cambiado el Código Penal y que hay que tener mucho cuidado con los archivos que se envíen por WhatsApp. No sé si habrá tenido algún problema esta persona con ese Hay que matizarlo también, Cristóbal, porque esta es una de las reformas que, como he dicho antes, viene a raíz de
de legislar a golpe de telediario. Es decir, esta reforma se ha introducido por el famoso caso de la concejala de Los Llévenes, del vídeo que estuvo por ahí circulando y tal. Entonces, ahora lo que se ha establecido como una conducta delictiva es el hecho de difundir sin consentimiento un vídeo o una grabación íntima de una persona, que esa persona te lo ha mandado a ti voluntariamente, con su consentimiento, pero tú lo has distribuido sin su consentimiento, siempre y cuando pues, se produzca un grave perjuicio para la intimidad de esa persona. Entonces, pues aquí tenemos un caso típico de legislación a golpe de telediario. Es decir, este caso tan mediático pues se ha transformado en una conducta delictiva y está penado con prisión o con multa. Bueno, pues la próxima semana vamos a preguntar al abogado de Las Cuatro Esquinas, a Francisco Gironza, sobre otras modificaciones de ese nuevo Código Penal, como por ejemplo, pues todo esto de los famosos twitters que incitan a participar en una protesta o incluso a cometer un acto violento de alguna forma, si se va o no a convertir en delito. Tendremos la ocasión también de hablar de cómo se establecen nuevas penas para los que son agresores en el caso de las víctimas de la violencia de género y bueno, pues otros asuntos, como por ejemplo que puede ser delito en el nuevo Código Penal el mero hecho de que liberen un móvil. Ya explicaremos si es el que lo libera o el que solicita la liberación de ese móvil, pero el caso es que en algún supuesto no se libera de que pueda ser penado por cometer un delito. ¿Le parece bien que hablemos de todos estos asuntos la próxima semana, don Francisco? Por supuesto, Cristóbal, a su disposición. Pues muchísimas gracias y nosotros, como siempre decimos, recordarles que estas y otras consultas las pueden realizar ipso facto, como se suele decir, a través de nuestra página web. Mandan su formulario que tenemos al final de cada una de las noticias que ustedes reciben por el Facebook, pueden rellenar el formulario y automáticamente realizar una pregunta de lo que deseen, sea lo que sea que quieran hacernos llegar a la redacción. Pero aparte, lo más rápido, llamar al teléfono del abogado, como siempre decimos, el 840404, que es donde están los profesionales, entre ellos la persona que hoy nos acompaña. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.